¿Quieres saber cómo elegir eso que hará que tu negocio sea diferente y que encima funcione? Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Y en el vídeo de hoy te voy a dar 3 requisitos imprescindibles que tu diferenciador debe obligatoriamente de cumplir si quieres triunfar y tener una empresa única. Suscríbete al canal, activa la campanita y las notificaciones para no perderte todo el contenido que te ayudará a pasar de ser un hombre orquesta a un empresario imparable. Para contenido en formato píldora puedes seguirme aquí en Instagram y en TikTok. Como he comentado muchas veces, ser diferente por el mero hecho de serlo no sirve para nada. Un diferenciador tiene que cumplir una serie de requisitos que yo te voy a enseñar ahora en este directo. Si la diferencia que tú has elegido cumple estos 3 requisitos, valdrá la pena que desarrolles una estrategia de diferenciación con ella. Venga, vamos a ello. El primer requisito ¿es cierto? ¿Esto que dices que te hace diferente a los demás es realmente cierto? Porque para el cliente es muy fácil comprobar una mentira. Las mentiras, en España decimos, tienen las patas muy cortas. Es mejor que te esfuerces en encontrar una diferenciación real que ahora no tienes que intentar captar un cliente con algo que es exagerado o que tu empresa de verdad no cumple o que no cumple las expectativas del cliente. Por ejemplo, hay muchas empresas que dicen que tienen un servicio de atención al cliente superior al resto, pero en realidad no están haciendo nada especial para que eso sea así. Y cuando los clientes contratan sus servicios se dan cuenta que son iguales a los demás. Otros proveedores dicen, por ejemplo, que tienen una metodología especial y le ponen un nombre glamuroso o le ponen el nombre propio suyo, da igual. Pero detrás de eso no tiene ninguna diferencia con la del resto del sector. No le va a aportar nada especial o diferente a los clientes y por lo tanto no va a suponer ninguna diferencia para ellos y así no servirá como ventaja competitiva. Otras empresas, por ejemplo, dicen que están especializados en un mercado X o en un sector X, cuando luego pues no es cierto. Tal vez tengan uno o dos algunos clientes de ese mercado, pero en absoluto están especializados. Otros dicen, por ejemplo, que están especializados en tantas cosas, es imposible creérselo. Uno puede ser muy bueno en algo, pero no en todo. Otros, por ejemplo, te comentan que están completamente orientados al cliente y cuando tú pasas a ser su cliente, te das cuenta que tienen o que los comportamientos son iguales, que ellos tienen las mismas carencias y las mismas deficiencias que el resto. En definitiva, se trata de que no solamente quiero tener una alta calidad de atención al cliente, sino de que tu empresa tenga implementados aquellos procesos que van a garantizar que el cliente realmente está en el centro. Y ahí viene el ejercicio más difícil. ¿Eso que tú has elegido que sea la diferencia es cierta? Como preguntábamos. Si un cliente nuevo entra en tu empresa, ¿va a percibir de verdad una gran diferencia en relación al estándar del mercado? ¿En qué exactamente? ¿En qué en concreto haces algo que los demás no están haciendo? Porque si no es así, lejos de ayudarte, decir que te diferencias en esto que no es del todo cierto, te va a perjudicar. Vas a atraer a clientes que están buscando precisamente eso que tú dices que eres diferente y cuando vean que no es de verdad así, pues se van a sentir engañados. Y atención a esto, ¿sabes cuánta gente se entera de que se ha sentido engañado? Pues mira, las estadísticas dicen que un cliente satisfecho se lo cuenta entre a 1 y a 2 personas y que un cliente insatisfecho se lo cuenta a una media de 9 a 10 personas. Imagínate la diferencia, un cliente satisfecho a una persona, un cliente insatisfecho a 9 a 10. Tener un cliente insatisfecho te sale muy caro. Entre 9 y 10 personas van a escuchar una publicidad nefasta de ti que van a hacer ellos, pero lo peor es que vosotros ni lo sabéis. ¿Por qué? Porque no tenemos, la mayoría, implementados en nuestra empresa un sistema para conocer de verdad la opinión de nuestros clientes. Y ya sabemos que la gente no nos dice las cosas a la cara porque es muy desagradable hacerlo. El segundo requisito para que tu elemento diferenciador de verdad te ayude es saber si es relevante, si es
importante para el cliente. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la multinacional de la que te he hablado antes, pues decidimos abrir una oficina nueva en una zona que tenía un potencial de crecimiento increíble, porque allí estaban instaladas grandes empresas que eran proveedores de la fábrica de coches Ford. Allí estaba la fábrica de coches Ford y alrededor de la fábrica pues habían crecido un montón de grandes empresas que eran sus proveedores y todas ellas tenían un elevado consumo de trabajo temporal, que era nuestra actividad. Yo en ese área estaba compitiendo pues con grandes multinacionales que llevaban muchísimos más años que nosotros en esa zona, que tenían muchísimo prestigio y que ya tenían muchos clientes allí. Y yo llego nueva con esa oficina, no me conoce nadie y mis precios no eran más baratos que la competencia, pero me hice rápidamente con las empresas más importantes de la zona y os voy a contar ahora cómo lo conseguí y además no me costó dinero. Aplicamos un elemento diferenciador que nos sirvió para de una manera muy rápida llevarnos gran parte del mercado sin tener que bajar el precio. Vale, pensad, nuestra actividad era contratar a personas para que ellos luego trabajasen en las fábricas de nuestros clientes. Allí normalmente en todas estas fábricas se trabajaban a 3 turnos, no se paraban ni una hora de trabajar durante la semana. Unos entraban de 6 de la mañana a 2 de la tarde, otros entraban de 2 de la tarde a 10 de la noche y otros entraban de 10 de la noche a 6 de la mañana. Vale, ¿qué consecuencias tenía esto para el cliente, para el trabajador y para nosotros? Los trabajadores que salían del turno de las 8 de la mañana se encontraban con nuestras oficinas cerradas. No podían dejarnos los partes de hora, que es con lo que nosotros les hacíamos luego las nóminas, ni la documentación que era necesaria para que nosotros le hiciéramos la factura al cliente. No podían tampoco recoger o dejarnos equipos de protección de trabajo, etcétera. El trabajador estaba cansado después de trabajar toda la noche, se quería ir a casa y no se iba a esperar allí hasta las 9 de la mañana a que nosotros abriéramos. Y luego él volvía otra vez, iba a su casa, dormía y volvía otra vez a entrar a las 10 de la noche. Pedirle que volviera a las 6 de la tarde para luego irse a su casa y luego otra vez volver allí a trabajar en la fábrica era pedirle demasiado, ¿verdad? Entonces nosotros a las 10 de la noche estábamos cerrados por esa dificultad de horarios y porque nuestros horarios en la ETT no se adaptaban a los horarios del trabajador cuando estos iban a turnos, pues esto hacía que se retrasara mucho el proceso de poder emitir la nómina y calcularle, emitir la factura al cliente y pagarle al trabajador. Y esto generaba un malestar tanto en el trabajador como en el cliente, que nos consideraba a fin de cuentas responsables a nosotros, aunque nosotros no teníamos la culpa, porque si no teníamos la información, si no nos la daban, no podíamos hacerlo. Sin embargo, esto no era un problema, porque como todas las ETTs funcionan igual, nosotros éramos uno más. Entonces, ¿qué se me ocurrió a mí? Abrir esa oficina de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. Lo que hice fue poner 2 turnos de trabajo, de manera ininterrumpida. De esta forma, los trabajadores que salían a las 6 de la mañana ya se encontraban en mi oficina abierta. Los trabajadores que salían a las 2 de la tarde, igual, como no cerrábamos a la hora de comer, pues también se la encontraban abierta. Y de igual modo, los que entraban a las 10 de la noche podían ir 20 minutos antes y pasar por la oficina para cuando lo necesitaran. ¿Qué conseguimos con esto? Pues esto fue visto como una gran ventaja, desde luego por parte del trabajador, porque a él le facilitábamos muchísimo la vida y hacíamos que para él todo fuera más sencillo, más cómodo. También fue visto como una gran ventaja para los clientes, porque ellos apreciaban que nosotros nos preocupáramos por hacerle la vida al trabajador más fácil. Pensaban, pues eso, que estaba más cuidado con nosotros que por el resto de empresas de trabajo temporal y que él podría cobrar su nómina a tiempo sin sufrir ningún retraso. Y por tanto, para el cliente, pues todo eran ventajas porque tenían trabajadores contentos, que estaban satisfechos y que no estaban todo el rato quejándose. Cuando tienes un trabajador porque está a disgusto, pues bueno, la actitud ya sabemos que no es la misma ni el resultado. De esta manera, en un año, yo convertí esa oficina en la primera del grupo en facturación y era la última que habíamos abierto. En facturación y en margen. Lo que quiero decir es que cuando tú pienses en un elemento diferenciador, debes de tener la seguridad de que eso al cliente le importa, de que es un factor que para él es relevante. Tienes que asegurarte que el cliente considere que gracias a eso que tú has elegido como elemento diferenciador, no solo eres diferente, sino que gracias a eso tú
eres la mejor opción. Es demostrable. El tercer requisito, por último, es imprescindible para que el elemento diferenciador de verdad te ayude a ser elegido y encima a un precio más alto. Es necesario que tú puedas demostrar de una manera fácil que esto que estás diciendo que te diferencia es cierto. Es más importante aún, el cliente lo sepa antes de que te contrate. El cliente tiene que tener evidencias de que eso que tú dices es verdad. Esta es la prueba más difícil de las tres. Piensa que el mercado hoy está acostumbrado desafortunadamente a esos eslóganes vacíos. Demuéstrale tú al cliente que tú eres diferente, que en tu caso es verdad. Utilizar algo que en cualquier empresa debería de estar incluido, por ejemplo, una buena atención al cliente, y eso intentar que sea un beneficio o una diferencia, no va a conseguir que tú destaques. En mi opinión, deterioraría tu imagen. Muchos solamente intentan captar la atención para atraer clientes, pero después cuando el cliente ya ha probado con ellos se da cuenta que no es cierto todo eso que le dijeron, que son uno más. El comprador ya se ha acostumbrado a que el mercado argumente muchas ventajas que luego al final no son del todo así, y por eso ha aprendido a ignorar todos esos eslóganes que tienen grandes promesas que están vacías. Estas tres cosas son las que tú tienes que conseguir con tu elemento diferenciador. Uno, que sea relevante para el cliente, es decir, que la diferencia para él sea una diferencia importante. Dos, que sea cierto, que no sea a medias. Y tres, que se pueda demostrar o que el cliente la pueda comprobar de una manera muy fácil antes de que él te contrate. Te aseguro imparable que con un elemento diferenciador así, tú tienes una ventaja competitiva que va a hacer que el cliente te elija a ti sin que tú tengas que bajar el precio. Y además, para él va a ser muy fácil tomar la decisión por lo evidente que es tu ventaja. Si esto es así, tienes el éxito asegurado. Si quieres conocer dos estrategias extras y así completar el catálogo de estrategias de diferenciación para empresas de servicios, te dejo aquí arriba el link al siguiente vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y que te apuntes a la comunidad de los imparables. Suscríbete al canal, comparte el vídeo con aquellos que tú creas a quien les puede interesar y activa las notificaciones y la campanita, pues todas las semanas subo nuevo contenido para ti. Nos vemos en el próximo vídeo y seguro que ahí arriba en la cima. ¡Chao, imparable!